depresión no, la depresión es, primero que cuando ya es muy fuerte es incapacitante. O sea, yo te diría que una de las características de la ansiedad es no estar presente. Llámame y si ya no se puede, pues no se puede. Ya. Yo te puedo decir 5, ya, a ver, ¿de qué? Hoy por hoy, ¿cuántos años más va a vivir una mujer después de la perimenopausia? Unos 30, 40 años. Bienvenidas a Mi Lado B, soy Sofi Castañeda y hoy tengo el honor de tener aquí como invitada a la psicóloga Andrea Salmón, psicóloga clínica, y hoy vamos a hablar de un tema que a todas nos interesa, que es el tema de la ansiedad, que puede estar atada a muchísimos factores, pero hoy vamos a hablar un poco de cómo la sentimos, cómo la podemos enfrentar, qué tenemos que hacer, cómo podemos reconocer si es un cuadro clínico o simplemente una etapa emocional que podemos sobrellevar con nuestro día a día. Yo creo que hay cosas muy importantes que nosotras tenemos que saber de nosotras mismas, pero ¿quién mejor que Andrea para poder decirnos cómo, con quién hablamos y cómo debemos hablarnos a nosotros mismos, que creo que es importante? Andreita, bienvenida. Hola, gracias. Cuéntanos acerca de la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Bueno, la ansiedad es una emoción que puede Así como ser... la alegría, la tristeza. Sí, ¿sí? exactamente. Es una emoción y las emociones son adaptativas. Ok. Sabes que las emociones, uno puede pensar, esta es una emoción buena y esta es una emoción mala. Ok. Y resulta que ninguna es buena ni mala, Ya. sino que todas son necesarias. O sea, son adaptativas para que te adaptes al medio ambiente de alguna manera. Si no tienes ansiedad al cruzar la calle o que suena la puerta y es un ladrón, entonces estás en peligro. Ok. Entonces, en cierta manera es adaptativa y es aceptada por tu cuerpo hasta que cuando se vuelve ya mal, cuando desborda tus capacidades. Ok. O sea, digamos que tú tienes una cajita de herramientas y empiezas a manejar bien esa ansiedad hasta que ya te desborda y entonces ya empieza a ser más fuerte que tú. Y, por ejemplo, ¿qué podría sentir, cómo podría diferenciar si es esa emoción adaptativa o ya me está desbordando, me está superando a mí misma? Claro, esa es una excelente pregunta. Primero que nada, cuando ya es más, siempre hablemos de frecuencia e intensidad. Ya, esas son dos cosas. Ajá, son dos cosas importantes para todo, yo creo, en la vida, Ajá. ¿ya? Entonces, cuando ya la ansiedad es muy frecuente y es muy intensa y empieza, y esto es lo más importante, a interrumpir tu día a día. Ok. O sea, que estás con este tema más presente en tu día a día, en tus cosas que haces y todo. Entonces ya podríamos pensar que estás como en un momento de ansiedad por alguna razón y tenemos que averiguarlo, o ya tu cuerpo se está acostumbrando a reaccionar de esa manera ya en tu vida. O sea, ya digamos que hemos programado el cerebro a reaccionar así. Óyeme, y tengo una pregunta, porque hay términos con los que nos hemos familiarizado ahora último. Yo soy enemiga de normalizar las cosas malas, por así decirlo. Ujú. ¿ya? O sea, yo no creo que nosotros debamos vivir en ansiedad, ni tampoco Claro. debamos vivir en depresión, porque nos acostumbramos a decir, y yo creo que las palabras crean realidades. Ujú. Entonces, pero como he escuchado tanto estos términos en todas las edades, que es lo que más curioso me parece, porque no antes tú los escuchabas de gente grande nada más que decía, tengo esto. Ahora niños, jóvenes que están en estos cuadros y que tú dices, ¿será cierto? Puede ser. Ajá. Pero, ¿cómo diferenciamos? Por ejemplo, yo sé que este programa no es de esto específicamente, pero ¿cómo diferenciamos depresión de ansiedad? Ah, bueno, eso es importantísimo. Y lo que estás diciendo de normalizar es terrible. O sea, claro, una niña ahorita de 12 años podría decir, mi amiga está deprimida porque peleó con el enamorado, tiene Exacto. depresión, ¿no? Exacto. Y sí, pues estamos normalizando, claro, sabemos cuando se usa de forma errónea, común. La ansiedad es una cosa muy diferente a la depresión, sin embargo, las dos pueden estar juntas y sí tienen síntomas en común. La ansiedad te hace sentir palpitaciones, te sientes irritable, tienes pensamientos intrusivos, invasivos, tu cuerpo mismo te está comunicando eso, quizás tienes sudoración, o sea, O hambres algunas cosas. desmedidas. Hambres desmedidas. ¿Y tiene que ver, exactamente. tiene influencia sobre el sueño también? Claro que sí, porque te impide dormir bien, porque estás pensando o porque... O sea, estás como sobrepensando todo. Exacto, y Podría estás ser. en un estado de alerta. Ok, ¿y la depresión? La depresión no, la depresión es, primero que cuando ya es muy fuerte es incapacitante, Ok. ya la depresión son síntomas de tristeza, quizás de desesperanza, de no tener, ya no encontrar placer en las actividades cotidianas que antes te daban placer,
no ser ya pues muy optimista, no saber qué va a pasar en el futuro. Y llega un momento en donde, como te digo, es incapacitante de que ya hasta las cosas más cotidianas te cuestan trabajo. Entonces hay una falta de energía muy importante. Ok, entonces si nosotros podemos diferenciar, así como en términos súper fáciles, nosotros podríamos decir que la falta de ánimo, de ganas de ir adelante, puede ser asociado con la depresión. Sí, serían síntomas de tristeza, que puede ser distimia, que es como algo menor. ¿Ya? Y si ya se mantiene por más de 2, 3 semanas, meses y crece en intensidad, ya podríamos hablar de una depresión y necesita pues un diagnóstico clínico de un psicólogo o de un psiquiatra. Ok, ahora mi siguiente pregunta justamente va por ahí. ¿La ansiedad es un cuadro clínico o es un tema estacional que nosotros mismos podemos sobrellevar? Sabes que las dos cosas, y ahí va a depender de la gravedad, la frecuencia, la intensidad, porque tú puedes tener síntomas ansiosos que son dañinos de todas maneras, solo síntomas ansiosos, o tener una personalidad un poco ansiosa o tender a responder con ansiedad, pero hay el trastorno de ansiedad generalizada, o sea, ya el cuadro, ya digamos la enfermedad. ¿Ya? Eso es distinto. Entonces, es posible que si vivas con ansiedad y está sostenida y no hay un cambio, no hay una identificación, puede ser que con el tiempo desarrolles un trastorno de ansiedad generalizada e inclusive puede ser que desarrolles un trastorno depresivo, porque ya vivir en ese estado ya empieza a tener un costo sobre ti. Y ahí es cuando tú dices que ya tiene injerencia sobre tu día a día. Así es. O sea, ahí es cuando nosotros tenemos que estar como que con las alertas Sí. de algo está cambiando en mi día a día por esto. Así es. ¿Qué tan importante se vuelve el hecho de que nosotros nos autoanalicemos, ¿cierto? O sea, porque la verdad es que la realidad es que vamos por esta vida tal y cual como la vivimos súper rápido. Entonces, al final del día hay preguntas que te hacen, ¿qué hice hoy día? Sí. ¿Qué pasó hoy día? Es como que, ay, y ni siquiera, imagínate que si no puedes recordar qué hiciste en el día con detalle, ¿cómo vas a reconocer cuáles fueron las emociones Lo por que las que sientes, transitaste? así Exacto. es. Entonces, pero es súper importante. Es importantísimo. Mira, yo ¿Y hay creo algún que, tip que nos puedas dar sí, para el tema de las emociones? ¿sabes qué? Yo creo que la gente hasta que no es ansiosa puede vivir con ansiedad por el ritmo de vida que tenemos. Ajá. O sea, realmente el ritmo de vida que estamos teniendo es, yo diría que los ingredientes perfectos para que nos dé ansiedad, Ya. ¿no? Y algunos pues se salvan, depende de tu personalidad, así. Yo creo que ahorita es vital, o sea, así como estamos más en salud, de comer mejor, de estos podcasts maravillosos, es vital saber dónde estás, Ajá. saber qué sientes, no estar pensando de aquí me voy a, Ajá. o ya salí de, Ajá. sino estar ahí, ¿no? Ahora O ya sea, estar presente en tu momento. Sí, O sea, sí. es Ahora se habla importante. mucho pues del mindfulness y quizás estas palabras se están como generalizando y pierden la importancia cuando Y es pierden realidad. lo más importante. O sea, yo te diría que una de las características de la ansiedad es no estar presente. Sí, ¿y sabes qué me funciona a mí? A mí, para el tema, a mí no me gustan las cosas, no me gustan las montañas rusas, ¿ya? Yo soy muy de rutinas, a mí las rutinas me dan paz, ¿ya? Me dan paz mental. Entonces, yo lo que hago es organizar mi semana y cada día lo organizo como que con una agenda súper estructurada, porque así no le permito a mi cabeza estar pensando en 1000 cosas que quisiera hacer y al final me quedo con una sensación como de, ay, Claro. no hice nada. Entonces, eso es algo que Ese yo es hago. un tip. Y otro tip muy importante, bueno, ahorita tenemos un tema de tráfico y todo. Yo creo que cuando uno está apurado, definitivamente te da ansiedad. Y dejas de estar en el presente y dejas de disfrutar lo que vas a hacer. No, y aparte la mente se vuelve terrorífica, porque Sí. en medio de ese apuro que tienes, estás pensando, Dios mío, me van a putear cuando llegue, voy a Exacto. quedar mal, no sé cuánto, o sea, todo mal, todo Exacto. mal. Entonces, todo mal. no sentir, y no, ya no solo me refiero a la práctica del tráfico de ahorita, sino en general, no ser, decir, ser compasivo contigo misma Ya. y no apurarte. O sea, ese es como una especie de agresión que te haces a ti misma. Y es que si sabes lo que va a pasar, salga un poco más de tiempo. Sí, o sea, y porque a mí me sabes cuesta y muchísimo evitas. también, pero ese es un tip. Otro tip importantísimo es no exigirte tanto, no ponerte más de 3 pendientes al día. Es porque lo que yo hacemos una pienso. lista interminable. Interminable. Entonces puedes tener tu lista interminable,
en general, Es y que de ahí adoptas 3 para el día. dejamos 2 de ser para el día. realistas, en realidad. Nosotros nos volvemos idealistas y dejamos de ser realistas, porque en realidad no estamos considerando nada. Es como que si nosotros en nuestra Sí. cabeza nos teletransportamos, pero en realidad no. Entonces hay que hacer las cosas Sí. con orden. Por ejemplo, hay veces que yo digo, ay, tengo que ir a la peluquería y luego no sé cuánto, entonces ahorita salgo y luego vengo y luego almuerzo. No, voy a hacer todas las cosas que tengo que hacer de estudio y luego salgo una sola vuelta y ya con eso me organizo. Sí. Pero es un poco de pensar un poco más en detalle, ¿no? Claro, pensar un poco más de detalle y ser amable contigo. Sí, Nosotros de nos acuerdo. olvidamos hartísimo de ser amables con nosotros. Es importantísimo lo que tú decías de analizar y quizás no solo o no tanto analizar, sino tener una introspección. O sea, así como tú entras a tu casa y dices, a ver, esto está desarreglado, aquí más adelante tengo que arreglar este sofá o lo que sea. Entonces también analizar, a ver, ¿qué me está molestando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué siento que me hace falta? ¿A dónde quiero ir? ¿Qué estoy haciendo que no me hace bien? Pues no nos preguntamos nada. No, es verdad. Y sentimos que estamos cumpliendo a veces o viviendo una vida que no es la nuestra. Y ¿sabes lo que yo creo? Sin temor a equivocarme y pensando que estoy hablando por todas ustedes y por mí también, obvio, nosotros vivimos pensando en el resto. O sea, es como, habré cumplido con mi pareja, con el trabajo, con no sé cuánto, pero nunca nos tomamos el tiempo de cómo me sentí yo en ese momento cómo me sentí a lo Claro. largo del día. Tuve ánimos, no ánimos. Y si empiezas a darte cuenta qué te hizo bien, en dónde no te sentiste bien y empiezas a quitar un poco de lo uno y aumentar un poco del otro, solo eso ya es bastante Claro, para hacernos bien. Es increíble. Ahora, hace un ratito, y no te quise interrumpir para que no cortes el tema, pero te escuché que dijiste, hay personas que tienen personalidad ansiosa. Sí, o sea, tienen más tendencia a la ansiedad. Ok, y ahora también otro de los términos que se escucha, entre otras cosas, que ese es otro programa, pero vamos a entrar solamente en este, que dicen apego evitativo, apego ansioso. Ya, hablemos del ansioso. ¿Qué significa eso? ¿Esa personalidad te lleva a ese apego ansioso? ¿Cuál es el backup de eso? O sea, Sí. ¿por qué se construye esa persona adulta que tiene un apego ansioso? Sí, bueno, te cuento que no necesariamente la persona que es un poco ansiosa en su día a día va a desarrollar un apego ansioso. Puede que sí, como puede que no. El apego ansioso estamos hablando de en relaciones de pareja, ¿no? ¿Verdad? Sí, A eso te sí, refieres. sí. No necesariamente, puede ser una persona, por ejemplo, que es muy exigente consigo misma en su trabajo, entonces se pone un poco ansiosa, se exige demasiado, pero en términos de relaciones tiene una gran seguridad en sí misma, sabe sus límites, sabe lo que es el amor sano y entonces no tiene un apego ansioso. Ok. Porque un apego ansioso, ¿qué es? Esa persona que se define un poco de acuerdo al amor que el otro le da, Ok. quiere servir y de esa forma se siente útil, se siente Valorada. definida, valorada. Entonces, cuando el otro empieza, y usualmente el apego ansioso, en estos términos que ahora se usa, es muy, atrae mucho al apego evitativo, al hombre o mujer evitativa, ¿no? Entonces, totalmente súper contradictorio. fomenta muchísimo más el cuadro del otro. Claro, ¿y por qué pasa eso? Porque en realidad lo correcto sería que se junten dos ansiosos para que entre los dos, bueno, ya por lo menos nos reflejamos, y entonces yo te doy porque yo así me siento. Pero ¿por qué coges la antítesis? Porque a veces sucede que la persona que tiene un apego ansioso, o sea, repito, dentro del cuadro que ahora se maneja, ¿no? Que yo en mi mente de psicóloga lo veo como una persona un poco con sentido de abandono o muy empática, pero digamos que ya la persona con apego ansioso busca a quien ayudar, Ya. busca aquel Y el evitativo es su víctima ideal, pues, porque no necesita amor, pero yo te voy a demostrar que sí claro, y el de necesitas. apego Ya, evitativo ok. puede amar muchísimo a la otra persona. No estamos hablando de una personalidad narcisista, Ya, estamos claro. hablando de una persona que teme sentir. Uy, amo este tema, pero para otro programa full, porque Sí. yo lo tengo que escarbar muchísimo. Sí. El tema de la ansiedad. Ahora, viene, te construyes como niño, naces así, creces y te haces ansioso de grande. ¿Cómo funciona el tema? ¿Cómo va la dinámica? ¿Sabes qué? Puede ser las dos cosas. Nada, o sea, ahorita se ha descubierto hace mucho tiempo con los estudios, nada es determinante. O sea, tú puedes haber tenido una vida difícil, infancia difícil, que genere ansiedad, vivir con ansiedad, pero en eso haces todo un trabajo, todo un reaprendizaje y puedes disminuir muchísimo tu ansiedad. O sea, nada es tan determinante. Y puedes haber tenido una vida muy normal, pero haber sido, por ejemplo, la niña perfecta, la niña exigente. Entonces, te puede generar ansiedad,
vivir en un entorno ya de adulta que te genere ansiedad con tu pareja, con tus hijos, en tu trabajo. Definitivamente sí, influye un poco la infancia en lo que pueda pasar, pero no es determinante. Ya, ok. Entonces, puede ser cualquier cosa que te despierte ansiedad y puede ser temporal o la puedes haber vivido toda tu vida. O sea, sí, la ansiedad, como decíamos, es una respuesta. Ya. Es una emoción. O sea, tú me puedes decir ahorita, por ejemplo, Andrea, háblame de 5 temas más. Y yo te puedo decir, no, solo puedo 3. Ya. Y los otros 2, llámame. Y si ya no se puede, pues no se pudo. Ya. O te puedo decir 5. Ya, a ver, ¿de qué? O sea, depende cómo responda, ¿ya? Depende también qué pienso de mí misma. Si lo digo, entonces voy a quedar mal. O sea, mucho depende también de la seguridad que tengas en ti misma, de tu autoestima, de tus expectativas. Ves que la ansiedad no es solo automática, sino que responde a otras cosas, a agradar, a cómo me voy a sentir si digo que no. Ok. La ansiedad es este estado como de preocupación, como este estado de inconformismo, de alerta. De alerta, sí, tú sabes que nosotros necesitamos ese estado de alerta porque necesitamos esa energía, esa adrenalina, pero está diseñada para que sea corto tiempo. Entonces, cuando estamos con ansiedad, nuestro cerebro, que es tan reprogramable y aprende rápido de todas nuestras conductas, empieza a darse cuenta que tal situación me tiene que poner en alerta, cuando no debería. Y es porque lo he hecho muchas veces. Entonces el cerebro aprende a reaccionar así. Solo por repetición. Dice, viene, ya, me pongo así, por repetición. Pero no está diseñado para estar así, entonces nos enferma. Ok. ¿Tú crees, Andrea, que esto tiene que el tema, porque capaz que no te dije, pero mi lado B es para todos y todas, pero literalmente he querido tener un nicho de mercado que son las mujeres a partir de los 30 años. Ya cuando empiezan muchos cambios a todo nivel, ¿ya? Y sobre todo este tipo de temas en las mujeres que estamos previas o ya pasando por la perimenopausia, que son diferentes etapas. Entonces, mi pregunta específica para ti es, ¿esta etapa de perimenopausia te lleva a tener cuadros de ansiedad o no necesariamente? O sea, es un detonante. Porque yo lo he escuchado mucho de claro, que sí puede ser, pero no hay que asustarse, no es lineal. O sea, es un detonante más, así como tener un día o una vida muy ocupada es un detonante, así como estar en la vida inconforme es un detonante. La perimenopausia sí puede generarte ansiedad porque hay una baja y un cambio hormonal. Ok. Eso no significa que te va a dar ansiedad. Más bien lo que estás haciendo en estos podcasts es maravilloso, porque si tú te anticipas, conoces, te instruyes y empiezas a aprender, no tiene por qué darte ansiedad, porque ya estás prevenido, ya sabes que tienes quizás menos energía, ya sabes cómo utilizarla mejor. Entonces no necesariamente. Puede darte un poco de ansiedad, ¿por qué? Porque quizás duermes menos, entonces te sientes irritable. Quizás tienes sofocos, entonces por supuesto nadie va a estar feliz si le da un ahogo momentáneo. Pero si estás anticipada, pues se hace más fácil. Ok, y en el tema de la ansiedad, pero ¿tú crees que puede también estar relacionada al tema de no saber cómo transitar por los cambios? Totalmente. Y sabes que me encanta que ahorita se hable de esto de la perimenopausia, porque era como ya una condena. Exacto. Yo creo que la gente está que dicen, no, ya, no sirves para nada, mejor anda a tu casa. Sí, o sea, ya muérete ya prácticamente. Ya no sirves. Ya. Sí, y la naturaleza nos está diciendo, lo que pasa es que antiguamente la edad, o sea... El ciclo, es porque ya se acaba tu ciclo reproductivo en realidad. Exacto. ¿Ya vieron? Aprendí bien de Rafael. Claro. Entonces se acaba tu ciclo reproductivo, pero no de un día al otro. Entonces por eso es una transición. Pero la vida no es solo para reproducirnos, ¿no? ¿Verdad? Quizás antropológicamente podríamos pensar que la vida tenía pues una función, ¿no? La vida del ser humano. Hoy por hoy,
¿cuántos años más va a vivir una mujer después de la perimenopausia? Unos 30, 40 años. Pero más, pues, o sea, si ahora O sea, si se empiezas supone, a los 50, se supone pues, que la línea de vida se extendió hasta los 90, 100, ya, si te cuidas bien hasta los 100, ay, qué exacto. precio. Entonces, sí, ya digamos que llegas a los 90 con funciones Ya, cognitivas. pero entonces empiezas en la perimenopausia a los 45, puede ser. Claro, entonces no vas a decir, O sea, 45 años más. viví mis mejores 45 años, ya los otros 45 son horribles, nada que ver. O sea, en realidad, la forma de ver esto sería como mi segundo tiempo. Exactamente, ese es mi lema, que ahorita empiezas a vivir de Ya. otra manera, Ya, pero tienes que saberlo. a ver, es la vacación. Claro, tienes que saberlo, pero si no te viene con una sorpresa, ¿no? A ver, Entonces, ¿cómo tienes que saberlo? Cuéntame. tienes que saber que empiezas una transición, o sea, orgánicamente tu cuerpo va a disminuir en hormonas. Ok. Y no va a disminuir así, sino que va a ser irregular. Ok, Entonces tienes que informarte con un médico para saber cómo están tus hormonas. ya, Es muy importante que sepas eso y saber, ok, ya no soy la misma de hace 10 años, quizás ahorita me siento un poco más cansada, pero entonces elijo qué hacer y ya no hago 5 cosas al día, sino 3, pero Ya. las hago bien Bien. y con ganas. Tienes que saber que tienes que cuidarte, o sea, ponerte un poquito más preocupada por ti, hacer ejercicio, comer bien, no por anticiparte algo malo, sino porque ahorita es tu momento. ok. El momento en que estás conectada e informada sobre ti. Yo creo que a los 20, 30, o bueno, sí, 20, 30 vivimos sin preocuparnos tanto porque todo está Nada. tranquilo, Nada. todo está Sí, bien. Sí. Entonces ahorita nada va a estar mal, sino que hay un cambio. Y un cambio, así como lo hubo en la adolescencia, o sea, Claro, cuando pasaste de niño a ser adolescente y luego pasaste de ser una gente hija a ser una gente padre o madre. así es. O sea, tantos cambios que hemos vivido en la vida, este es uno más. Y ahorita hay el que desea y quiere hacerlo, pues puede hablar con el médico endocrinólogo y hay pues reemplazos hormonales, si fuese el caso necesario. Y si no lo es, no lo es. Pero saber informarte sobre tu cuerpo. Imagínate estar como ignorantes de lo que nos está pasando. Es muy Claro, importante. y ahí es súper importante todo lo que ha venido diciendo Andrea todo este tiempo, de tomarnos el tiempo de saber cómo nos estamos sintiendo, cómo hemos pasado el día, cuál fue una emoción distinta, si hemos recorrido un camino diferente, para poder reconocer cuáles son nuestros cambios. Andrea, te quiero contar que en este podcast nosotros somos libres y nuestra gente que está aquí en producción también hace preguntas, así que vamos a empezar esta ronda de preguntas personales, pero también vamos a traspasar las que ustedes nos dejen saber. Quiero contarles que estamos al aire y nada sería posible sin 316 Ads. Toda esta producción y todo este tema impecable es gracias a ellos, así que recomendadísimos. Si quieren hacer alguna pregunta, este es el momento porque ellos también son la voz de nuestros Excelente. usuarios del podcast. Así que vamos adelante con eso. Cuéntanos, ¿quién va a ser? Mariela. A ver. Sí, tú como psicóloga has sentido ansiedad al punto de no poder más. ¿Cómo lo manejaste sin caer en contradicción profesional? Ay, qué interesante pregunta. Queremos saber, pregunta de Mariela que te la traspaso yo. Tú como psicóloga y profesional, ¿has sufrido ansiedad? ¿Cómo la has manejado sin sufrir de contradicción profesional? Bueno, sí, por supuesto que he sentido ansiedad, claro que sí. No he sentido una ¿Y ansiedad. cómo se ha sentido? No tan bien. Pero ¿cuál fue tu síntoma? A ver, lo que uno siente con la ansiedad es, esto no me está gustando, algo me está diciendo mi sistema nervioso que no estoy cómoda, esto sobrepasa lo que quiero, lo que me hace bien. Entonces, ¿cómo lo siento? Un poco de nerviosismo, incomodidad. Yo diría Ya. que incomodidad. Yo estoy muy en contacto con mi sistema nervioso, Ok. ¿ya? Entonces, digamos... Bueno, pero tú eres psicóloga, entonces como nosotros los mortales, amigos, ustedes y yo somos los mortales. Pero fíjate lo interesante, el psicólogo, así como el médico, no está exento de enfermarse y Claro, sentir. también eres un ser humano. Lo que tienes es herramientas, Claro. que no necesariamente son las perfectas, porque un médico puede tener una especialidad y enfermarse de otra cosa. Ujú. El psicólogo puede tener depresión, puede tener ansiedad, puede tener trastorno bipolar, puede tener algunas cosas. En mi caso, he tenido ansiedad y la he sabido manejar poniendo límites. Ok. Y eso es algo que hace un rato te quería decir y nos fuimos por otro lado. Yo creo que a nuestra edad, ya de la perimenopausia, empezamos a conocernos bien y si no lo hemos hecho, empezar a hacerlo y saber nuestro límite. Si no nos conocemos, imagínate, si yo no conozco este cojín, si solo veo esta parte del cojín, yo veo dos pajaritos, no sé qué es. Pero si yo ya conozco todo el cojín,
tengo esta introspección, yo ya sé el límite del cojín, Ya. ya sé qué porte es, ya sé hasta dónde llega, Ya. ya sé lo que no es cojín Ya. y qué es sofá. Eso deberíamos de hacer nosotros. Entonces yo me he manejado con límites, no poniéndole límites al otro, porque el otro no me va a hacer caso a lo que yo Claro, quiera. tú no le puedes organizar la vida a otra persona. Pero sí La lo que tuya, yo sí, quiero. ya. Y pues no sentir remordimiento, sino explicarme bien. Ok, ¿tienen alguna otra pregunta? ¿Crees que hay personas que sin darse cuenta se han vuelto adictas a su ansiedad y siempre lo ponen como excusa? Ah, es que tengo ansiedad. Y eso ya lo hacen como recurrente y para el trabajo, para las salidas, para todo es su excusa. ¿Crees que hay personas que se han vuelto adictas a su ansiedad, que ya lo utilizan como excusa para sus relaciones, para su trabajo, para todo lo que aplican en la vida? Sí, tristemente sí. Y no solo con la ansiedad, sino con diferentes cuadros. Tenemos la muy fea y mala costumbre de definirnos con el síntoma. ¡Ay, qué interesante eso! Qué interesantísimo. Definirnos con el síntoma, amigas. Andemos un poquito más Anotemos. en eso. No, Ya, sí, o sea, no nos sí, definamos con el síntoma. es como que tú digas, soy estornudo. Ya. Ya. Nadie dice eso, soy No, gripe. soy gripe, no, claro. Tengo gripe Estoy y ahorita después ya pasando no por un tengo cuadro. gripe. Claro. Entonces, sí, la gente dice es que soy ansiosa, es que me da ansiedad. Es que entonces no solo que te defines, sino que la buscas y estás esperando en qué momento te dé. Por supuesto, no quiero minimizar a aquellas personas que sí tienen un trastorno de ansiedad y que ya saben que esto va a suceder. Pero tampoco es correcto que si, por ejemplo, te han diagnosticado un cuadro de trastorno de ansiedad, vayas por la vida, tengo un cuadro Claro, de... no. O sea, porque en teoría te dan las herramientas para manejarlo. Claro. Porque de lo contrario, lo otro sería como, adelante de mí va la ansiedad. Exactamente. Y es más grande que yo. Exacto. Entonces, es un síntoma o puede ser un cuadro o puede ser una respuesta común que tengas tú, pero no eres tú. Ya. No eres tú. Y sí hay personas que se definen por eso. Y ya llegando a la parte clínica psicológica es difícil porque si le quitas eso a una persona, Como que le quitas identidad. ¿qué es? Claro. Porque ya ha tenido mucho tiempo con un cuadro o con un síntoma. Mm. Entonces hay que hacer ahí un trabajo. Pero en todo caso, es reversible. Se puede trabajar. Se puede Se trabajar. puede trabajar muy bien. Y parte de Sofi, de que si no tengo una definición de mí misma, cualquier cosa te me va va a ser alimentar, útil. te va a alimentar Entonces tienes que un perfil identificarte y o definirte una marca. con algo. ¿Qué tan importante es que nosotros aprendamos a definirnos con nuestra realidad? ¿Qué tan importante es que nosotros aprendamos a conocernos para poder decir, esto soy yo, estos son mis límites, esto es lo que me molesta, y reconocer cuáles son nuestras emociones en cada situación que pasamos en la vida? Lo importante de todo esto es que yo, como especialista en marca personal, por ejemplo, destaco el hecho de que nosotros nos construyamos a partir de nuestras verdades y no de las cosas que están alrededor, porque es la única forma de tener una marca estable, firme y que sea representativa. Porque cuando nosotros, y ya este es desde un punto de vista más como usuaria y desde el punto de vista de venta, de marketing, cuando nosotros no tenemos un producto tangible, que es un producto que se sabe fuerte, que se sabe, no es tan fácil venderlo a pesar de que sí. Entonces tendremos que estar mucho más esforzados por hacer, por decir. Como diferenciado del resto. Exacto, por hacer ofertas, porque no sé cuánto, porque tienes que llenarte de las cosas que están afuera o darle a todo el mundo su porción para que tú puedas encajar. Y en realidad... Y eso pasa con el ser humano, que Exacto, a todo el mundo le damos exacto, algo de nosotros exacto. porque eso nos valida y nos hace sentir bien, pero nos quedamos sin nada. Exactamente, entonces nos quedamos sin nada y de ahí este tema de poder evaluarnos, leernos todos los días. La ansiedad puede ser parte de nuestro día a día, como tú nos enseñaste, es una emoción, pero es una emoción transitable, no es una emoción en la que nos podemos quedar. Es como una nube en Nos el tenemos viento, Exacto. en el cielo. Una nube, ¿Qué gris, pasó? así ya. Que la viste, pero pasa. Ya. No es que la nube vive ahí y nunca se va. Ok, y entonces es trabajable. Lo importante es que analicemos nuestro día a día y sepamos si esto es alargado en el tiempo y si ya empieza a afectar nuestro ejercicio del día a día para poder saber si necesitamos visitar a un profesional que nos ayude a movernos de ese espacio. Exactamente.
¿Qué tal? Sí, perfecto. Una síntesis, pero Qué bien. maravillosa. Me alegra muchísimo. Amigas, aquí estamos. Andrea Salmon, psicóloga Andrea Salmon, se acaba de subir a nuestro proyecto y aquí la tendremos siempre. Por favor, déjenos saber cuáles son todas sus dudas y por favor, no olviden compartir, recomendarnos y sumarse a este proyecto que solo pretende mejorar la calidad de vida de todos.